El DMT, la molécula de Dios. Nombre sistemático: NN-dimetiltriptamina. Perteneciente al grupo de los psicodélicos. Pequeña reseña. El DMT ha estado presente hace varios siglos, en países de Sudamérica, se encuentra en la bebida de la ayahuasca perteneciente a las comunidades indígenas de los pueblos amazónicos en las zonas tropicales o subtropicales de la región. Además, tiene una larga historia como bebida medicinal. El compuesto psicoactivo de la ayahuasca es el DMT. De hecho, el DMT se produce en la glándula pineal de todos los seres vivos, aunque su función en nuestro metabolismo es todavía desconocido. Existe una hipótesis que hay una liberación de este compuesto psicoactivo en situaciones como en el nacimiento, sueños, momentos de estrés, o experiencias de casi muerte. Pero es solamente una especulación y posiblemente esté equivocada. Modos de uso. El DMT suele consumirse fumada en su forma pura como base libre, pero también a menudo es ingerida por vía oral, como en el ayahuasca. Efectos. Fumada tiene una duración de 10 minutos a 30 minutos, y puede ser muy intenso. Generalmente es una experiencia muy visual, y, diferente de cuando se ingiere oralmente, es más impersonal. El contenido de la experiencia a menudo parece ir más allá del individuo que la consume. Las visiones pueden tener un carácter geométrico o fractal, pero también es común la sensación de encontrar diferentes formas de vida o seres. Según muchos usuarios es imposible expresar la experiencia en palabras. Es una experiencia muy fuerte, generando una fascinación y respeto por los usuarios, que consideran de extrema importancia utilizarla con cuidado en contextos seguros. Por ninguna razón se debe consumir en circunstancias como: si se padece algún tipo de trastorno psicológico o se está pasando por una mala racha, es mejor no consumirlo, ya que aumenta la posibilidad de un mal viaje. Si se ha de conducir o manejar maquinaria insegura, o realizar actividades peligrosas. Este psicodélico puede ayudar a combatir el estado de depresión, al igual que el LSD. Y de alguna manera te sirve a conocerte como persona, si hay malas cualidades que no aceptas de tu persona, estés o no consciente de estas. Ten en cuenta que, aunque no haya tolerancia física con el DMT, hay un fenómeno común que después de un uso regular y especialmente cuando no hay un trabajo de integración después del uso, las experiencias pierden el brillo, o aumentan las experiencias negativas. Se recomienda espaciar en el tiempo las ocasiones en que se consume. Tradicionalmente, el ayahuasca o DMT oral es utilizada de forma regular, sin causar daños a los usuarios. Sin embargo, es importante recordar que el uso tradicional siempre se hace en contextos favorables. Si piensas hacer este tipo de drogas, no te juntes con personas de las cuales no tengas una relación acentuada, ya que al hacerlo con personas desconocidas, el viaje no tendrá las emociones que tú buscas. En fin, recuerda que este tipo de vídeos tienen como fin romper el tabú, y concientizar que las personas que hacen drogas no son malas personas, son sujetos que son iguales como tú o como yo. Otro factor muy importante que debes tomar en cuenta es que este psicodélico tiene una presentación en pequeños cristales. Recuerda, no pasarte de la raya, ya que esta sustancia se realiza en laboratorios clandestinos. Aunque parte de los usuarios del DMT procesan la droga hasta llegar al resultado final de los pequeños cristales.